my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Hey, you make me a believer, believer. Hey, you make me a believer, believer. Hola, 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 muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, no sé cuándo van a estar mirando este programa, pero por supuesto llegó Espléndidos para pasarla brutal con este equipo maravilloso. ¿Cómo le va mi querido Nico Duarte? Adri Salgueiro, en modo mundial, que ya empezó. ¡Qué pulmones que tiene! Muy bien, Claro que es sí. verdad. ¿Cómo le Está- ponen? Quedó Bien. colorado. ¡Esa! Como huevo ciclista. Por supuesto, también nos acompaña la diosa, nuestra querida Ajá. Katy Pujín. Hola chicos, hola jueves, ¿me extrañaron? ¡Hola, piñón! Yo los extrañé el martes. Le salió medio piñón fijo, ¿verdad? Y por supuesto, hoy nos acompaña día jueves nuestra querida Eva Karina Duarte. ¿Otra vez? Barrio. Vos sabés que no me tenés que explicar. No, pará. Eva Karina Barrios. Ahora Eva sí. Karina Barrios. Explícame por qué últimamente me pasa esto. ¿Habrá una Karina Duarte dando vuelta? No, pero ¿por qué me pasa esto? No, Le estás pobre presentando a Nico. Eva Karina Gasta Barrios, hace como 3 años que la vengo presentando, nunca lo presenté mal. Gasta No, mucho, por gasta favor, mucho, por- mejor no, que quede con Martín. Hola, ¿cómo va, Cari? Perdón, mil disculpas. Muy bien, muy bien. Bueno, sí, ya, espero que la próxima no te equivoques de Sí. Otra vez. Espero que la próxima no te Me equivoques. parece que me Adriana. retó. Me Te parece bajo. que me retó. Vamos a ver. Hola, Pepe Luis, ¿cómo Pepe va? Luis. Acá me ando muy La, bien. la culpa es Anda al tuya. baño. Sí. Todo culpa de Pepe Luis. Siempre, Siempre. Bueno, siempre. exactamente, nuestro equipo completo, Sí. como corresponde. En la dirección, ¿quién está? ¿Quién Stephen. está? Hoy Sí. está Stephen King. Stephen. Stephen está con nosotros en Sonido Luchi, Sí. Junior Musicalización, Junior. Max en producción y Ana Laura, que no está también en ¿Dónde producción. ¿Dónde Pero está no Ana Laura? no ¿Dónde vino. está la Laura? No vino. ¿Cómo Hazla. estamos de humor, chicos, en Sí. el día de hoy? Excelente. Muy. ¿Contento? Excelente, Se sí. te nota cara de Es contento. jueves. Es jueves. Ah, es cierto. Es jueves. Fin de largo, además, empezó el mundial. ¿Qué Sí. más querés? Hoy Es está verdad. muy ¿Qué querés? pun, Nico. Sí. Sí, muy Sí. para arriba, muy... Se nota que está en clima mundialista. Viste que Obvio. los hombres cuando se ponen en clima mundialista los perdés. Se ponen pelotudos. Sí. Todo el año. Sí. Todo el año y no importa si es mundial. Hoy subí una historia, yo puse la foto que empecé a ver el partido de Sí. México, Sí. De verdad. Sudáfrica. Lo vi. ¿Y qué puse? Por ¿Te 2 acordás? meses así. Por 2 meses así. Ah, bueno, la gente que no es mundialista no lo había entendido. No, obviamente. ¿Vos no lo entendiste, en serio? No, lo vemos Obviamente. en 2 meses. Yo dije, va a llegar tarde al mundial. Ay, menos mal que se va a Brasil. Sí, Menos mal que. sí. Ay, me van a extrañar. Yo le voy a Sí. pasar foto así nadando. Te y vamos a ustedes acá. extrañar, te vamos a No, extrañar. te vamos a ver el culo, olvídate. no. Oiga, señor, ¿qué le pasa? Los ¿Por qué se pececitos viene? te iba a pasar. Los pececitos te iba a pasar. ¿A vos te parece? Eva Karina Barrios, contame vos, ¿cómo estás de humor? ¿Cómo va tu humor en el día de hoy? Yo más o menos. Oh, ¿Qué se pasó? enojó, se enojó. A ver, todos juntos. tipo, ¿Qué ¿Qué le Yo pasó? más o menos. Estos días anduve medio bajón porque tengo menos plata que cajero automático después de fin de semana largo. Estaba medio bajoneada, imagínate qué deprimida que estaba, que me subí al auto sin arrancar y me pongo el cinto de seguridad Sí. para Sí. sentirme abrazada por alguien. Por ¡Ay, pobrecita! Martín. Ando tan depre que le conté mis problemas a ChatGPT y me derivó a otro ChatGPT. El otro día le digo al ChatGPT, hola, y me pone, has excedido el límite diario. No, encima ahora el guacho te Chat elimina. GPT le da bola. Pero te elimina los chats ahora el chat. Ni ChatGPT me quiere escuchar. Encima el otro día viene mi hijo, el más chiquito, y me dice, mamá, me quiero comprar una zapatilla. Y yo le digo, bueno, papi, le digo, ¿cuánto está? 2 millones. ¿Eh? Y le digo, ¿qué? Zapatilla. ¿2 millones? Le digo, viene con kinesiólogo incluido. O viene con el título de un terreno, mínimamente, Claro, ¿no? mínimo. Dos palos. ¿Dos palos, una zapa? Loco. Y me dice, mamá, es para correr mejor. Y yo le digo, ¿sabes cómo corría yo? Le digo, cuando tenía 12 años, le digo,
superé el límite máximo de correr. ¿Por qué? Porque corría descalza. Descalzo. Sí, Descalza. porque mamá me corría con el cinto. No te daba tiempo para ponerte Ahí las estaba zapatillas. la motivación para Ahí que... está Era la verdad. motivación, exactamente. Era la Bien. buena crianza. Y era verdad. Claro, y me dice, mamá, lo que pasa es que tiene amortiguación la zapatilla. Y yo le digo, ¿sabés qué zapatilla usaba yo cuando tenía tu edad? ¿Cuál? Le digo la flecha. ¿Se Claro. acuerdan de la flecha aquí? Ella no, ¿qué es ella la es chiquita. flecha? Para mí es Ella, una ella flecha es de chiquita. narco. No, no había nacido. Ella es chiquita, Ella es no chiquita, sabe. ¿Un no la indio? conoce. Claro, Ah, la flecha era una zapatilla que era de lona y era así como goma abajo. Sí. Era fría, horrible era la flecha. Y la lona parecía cartón. La lona parecía Que cartón. no se moje. Sí. Claro. Te pesaba 100 kilos. Pero era esa buenísimo. Pero, zapatilla. pero Entonces- corrías con eso. Claro, entonces le digo, mamá usaba la zapatilla flecha, que tenía menos amortiguación que Falcon viejo. Y le digo, hasta en el invierno, en el verano la usábamos, porque era tan fría que te congelaba los pies en el verano. Sí. No usábamos jota, usábamos la flecha directamente. El aire acondicionado era. Mira. Claro, entonces le digo a mi hijo, ¿Qué le decías dijiste a tu hijo? Cuando no usaba la zapatilla flecha, yo para jugar al fútbol usaba los botines sacachipas. Claro, Ah, bueno, tipo. claro. y yo le digo, la zapatilla flecha era más dura que turrón de Navidad. Dura era. Pero Vos de- son ricos. La leña flecha. Tenés que tener Vos- los molares bien. Claro, vos después de usar la flecha y no pasabas la BTV. Mira. Te tenían que hacer alineación, balanceo y un cambio de rótula también. Con la flecha. Entonces yo no entiendo esta juventud de ahora, porque piden zapatilla con inteligencia artificial, te piden con amortiguación. Y nosotros en nuestra época con la flecha la única amortiguación que teníamos era caminando sobre el pasto. Claro. Que era súper. Claro. Bueno, ahora que estás acá, ¿se te pasó? Ya está. como Ya está buena con- Sí, onda sí, ahora. sí, ya se me pasó la onda. Auspicia. Exactamente, obviamente. Bueno, hoy vamos a hablar Sí. de los números maestros, ¿no? Hoy vamos a hablar de los números maestros del 11 y del 22. ¿Qué es lo que significan? 11, Obviamente. 22. Pero, Bien. pero también tenemos. No podemos No, evitar hablar por como supuesto. corresponde. Si no, no Hoy, podríamos un hacer un día programa. mundialista. Si no hablamos, Nos ¿qué quedamos todos hacemos? mudos, imagínate. Como Se la nos nata, va la ¿te gente del acordás? otro lado. Claro, agarras un libro, te pones a leer Claro. y decís, bueno. Nos ¿Cómo ponemos hizo? a leer un Pero no rato. estamos castigando a nadie. Como hizo la nata. Claro. Como hizo la nata, claro. ¿Hoy tenés invitados? Tenemos unos invitados de lujo. No está el señor Roberto Piazza, que va a hablar con nosotros. Y también la tenemos a Gisela Valaque desde USA. De- ¡Wow! Sí, Estados de Unidos, Dallas. desde Dallas. Muy bien, pues ya empezó el mundial. Claro. ¿Vieron Hay la clima, no hay ceremonia? clima. ¿En dónde, Perdón, ¿en dónde va a qué estar? fea la apertura. ¿En perdón. dónde va a estar? ¿Eh? ¿De dónde va a salir? De Miami. No. No, de ¿De dónde Dallas. va a salir? Va a salir de Dallas. Si está en Dallas, va a salir de Dallas. Va a estar en ¿Eh? ¿Dónde va a estar? ¿En el Fan Fest? En el Fan Fest, Ah, muy obviamente. bien, Muy claro. bien, muy bien, como Ah, sabe, sí, veo que muchacho. está mal de la memoria. Yo estoy el burnout, ya sabes. Escuchá, Cabeza Leo- quemada, así que ayúdenme porque no me Leo, suena. leo unos mensajitos Sí, rápidos. eso A te ver, iba a decir. afuera. Eso te iba a decir Dale, porque lo dale. estoy leyendo acá. Leo, pues, porque no sé hasta dónde pasaron. Muy No bien, sé. no, dice las Pampero, la flecha, la Topper, las zapatillas estamos hablando por supuesto. Sí. Y hay uno del Lobo Bueno de la City que dice las Nike Feraldi. ¡Ay, Yo la no- Nike Feraldi! Las primeras ¿Qué es Nike eso? No. que Era eran Nike Nike Feraldi. No, Era esa, una- ¿Eran malas? esa no la conocí, pero para acá No. arriba había más mensajes que dejamos afuera. Dice Paola, buena, ¿cómo Sí. va? Después dice Gustavo, hola, buenas noches. Oli, acá estamos, dice Luna Andreta, porque eso te Ah, pasaron esa a ya vos. no la veo, están más arriba. Muy buenas noches, dice Gastón, acá firme. Bien. Bien. Melina dice, soy Meli, ¿qué pasó que no se pusieron la camiseta? No se nos antojó. Es que era ¿Cómo? muy Nos obvio, pintó era muy salir más obvio. cómodo. Claro. El Leonela- martes se pone en la camiseta porque juega Argentina a Claro, las 10. Lionel Andrés Messi dice como un energúmeno, no sé por qué. ¿Qué no me está escribiendo Matías, Messi? se te extrañó, rubia, hermosa, te puso. Ay, yo también, no sé Matías extrañé. González. Mira, ahí está. César Po dice grande, Diego genio, no sé por qué, muy arriba, Bien, Diego. demasiado, dice Matías. Bueno, bajamos. El Lobo dice, hola Pepe Luis, Oh, qué Pepe lindo verla, jaja. Claro, jaja". nosotros no nos saluda, ¿para qué te pisa un tren? Claro. Ok, Qué fea la gracias, flecha, por amigo. favor. Gracias. Ah, y otra zapatilla me nombra acá.
El lobo, la Pampero, esa sí. La Pampero. conocí. La Pampero, sí. Me suena a campo. Está todavía, ¿no? Está- Pamperos, me sí. parece que cerró. Sí, la está la fábrica. marca de la No, ropa está, de está, los está. trabajadores. Claro, está. Hay marca de ropa y todo. Las camisas Pampero. Claro. Creo que usaba mi viejo esa. Claro. Y también el nombre de las Atómico. Atomic. Las Wimbledon. Yo no conozco las Wimbledon. Zapatillas Wimbledon. No sé. Ya me mataste. Esas no las No. tengo, Mónica. Yo ni idea. conozco el estadio, Mónica. Las Nike Feraldi, obviamente. El torneo. Hola, Y Pepe. dale con hola También. Pepe Luis. Basta de hinchar a las pelotas con Pepe Luis. por Te va a favor, le pisar pido. otro tren. El que Sí. fuera volvió y te volvió a pisar. Y ahí Tony López, ¿qué dice Tony López? Tony López dice qué linda que son No. las tres, sobre todo Pepe Luis es un genio. No, Gracias mentira, por- mentira. No sé. Dice el No, 22, Es mi dice el número. 22 es mi número. ¿Sabe A por ver, qué? ¿qué significa? El También loco. también El loco. Es loco. Exactamente. También Gisela, ¿qué Más quiere? sí, otro tren que te pise. Muy bien. Adidas Wimbledon, no la tenía esa. Adidas. ¿A qué eran las blancas? No sé. A mí Yo me no gusta- la Eran, conocí. un estilo. Vamos a googlearlas. Mira, ¿cuál es tu número? Eh, Vamos a hablar de numerología hoy. el número es 23. ¿El tuyo? 8. ¿El tuyo? No tengo ni idea. Vos. ¿No tenés número? No Inventa, tenés... Si inventa. no tenés Un número, preferido. tenés vida. No. ¿Un número preferido? Bueno, te voy a decir el 13, porque es mi fecha de cumpleaños, mi Sí, son día. medio Bueno. yeta también. Está bien, perfecto. Ahora que voy a googlear las Adidas. Bien, googleé Bien. las Adidas mientras tanto, pero Sí. además lo que tenemos, por ejemplo, ¿qué botines Sí. usa Messi? Adidas. Sacachispa. Adidas. No, Ah, no, pero son Messi. estas comunetas. ¿Cómo comunetas? A ver. Claro, todo el mundo tuvimos estas. Claro, esas. Estas. No, Ahí clásicas, está, las no comunes. comunetas. Clásico. A ver, muéstrame. Clásicas. Mira, Pepe Luis. Sí, claro. Sí, que sí. tenían las tres rayitas, pero de diferentes Claro. colores. Sí, me acuerdo. Googleado. Mira, ahí nos dice Moni, Ahí está. googlealas. Bueno, Sí. Tony, dejate de romper las pelotas. Tony, por favor, te lo pido, ¿eh? Porque Tony está de Pepe Está. Luis, emperador, Pará. crack, no, ¿eh? Pará. Basta, ¿eh? Basta. Estoy Voy muy- a hacer mi estoy muy streaming borracho, solito. sí. Me Sí, voy a porque sentar tenés tu solo. público. Entre Sí. el Lobo y Tony. Y me voy a sentar y lo voy a hacer solo. Voy a hacer solo un monólogo yo Me solito. encanta. Me parece muy bien. Vamos entonces. Pero acá, animate a Cagando hacerlo Dale. acá. Todo el Solo, mundo. solo ahí. No. Pero sentado No, acá. no, va a ser muy original lo mío. No, le va a mostrar la Porque otra el cara al fondo, público. el fondo El va a ser culo, el vamos. fondo va a ser ese vacío. O sea, no ¿Sabés va a dónde haber lo tenés que nadie. hacer? Va a hablar con Sentado cara de En el culo. baño. En el Al revés. inodoro. Sentado En el inodoro lo tenés que hacer. Una Sí. charla íntima con Pepe Luis. En el Exacto. inodoro. Ojo, que no está mala la no idea. quiero ver a ninguno allá que esté haciendo un programa así. Y una imagen No. de una persona sentada en el inodoro, pero sin cara. No, yo ya tengo lo mío. A mí no me van a producir mi programa porque soy productor. Voy a hablar con el productor. Hacé como se te canta entonces el Va a programa. estar los cuatro ahí vacíos y Sí. yo acá sentadito solo, Steffi en el Ah, control. aburridísimo. No. Steffi no. ¿Y a qué le Stephen. pones? Stephen. Stephen. Un yo inflado qué le Stephen haciendo King, así. acordate. ¿Y yo qué le dije? Steffi. Stephen, cualquier Es cosa. la hermana. No, porque hoy no me saludó, entonces lo bastardeo. ah. Un poquito le doy. Mentira. No te está... Mentiroso. Mentiroso. ¡Mentiroso! No, pero yo en serio les preguntaba, Sí. ¿alguien sabe la marca de los botines que usaba Messi? M10 usa lío, dice Mónica Ramírez. ¿M10? Así dice. Tiene actitudes maravillosas, ¿eh? ¿Mónica Ramírez? No, Mónica Ramírez no. Messi. Que la conoce. Ah, está bueno eso. Sí, Messi, Mirá, sí. Hay Hay- un video que ahora lo van a tirar del control para que vean Sí. lo grande que es Messi afuera y adentro del fútbol. Cuando lo Ajá. tengamos listo, lo podemos tirar, Stephen, cuando quieras, por favor, vemos el videito de nuestro queridísimo Leo pero Messi. dale tiempo porque... Sí, Sí, mientras tiene que tanto, preparar. mirá, No ahí estaba en la está rutina acá. Melina que dice que es del signo cáncer y quiere saber qué color representa cáncer. ¿Qué Bueno, eso color? guardátelo para ¿Qué después. color? Le- Acordate. Eso ¿Querés se lo- anotarte? ¿Querés Lo anotarte? digo porque No te después se prestaron va. lapicera. Ah, ¿tenés? Bien. Color que representa cáncer, quiere saber. No sabía que había Melina. colores que representaban a los signos. Sí, hay tampoco. colores que Ah, mirá representan cómo a los Cari signos. sabe. ¿Ah, sí? Ah, no, yo no sabía. Tampoco. Desconocía por completo. El No. cáncer es... No. Ah. No. no les Acá el gusta lobo humor bueno negro. de la City dice, ¿dónde hay que aportar, Pepe Luis? ¿Para qué? Ah, te paso el CBU. Para que haga el No. streaming. Te pasamos el alias. No, 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 Ah, no, Lobo, hagamos lo siguiente, lo hacemos juntos. Mirá. Lo hacemos juntos. ¿Con el Vos- lobo? El lobo pone la caripela y yo pongo... Y el lobo hace así. y yo- Porque vos hablás y Claro. hacemos pasar la cara del lobo. Sí. Se van con el video. Ya tenemos el Vamos. video, por supuesto, cuando vos quieras, dale. Un nuevo mundial. Sé que no te fías mucho. Leo, muchas gracias.
un nuevo mundial, tu sexto. Sé que no te fijas mucho en los récords individuales, pero estás a 4 goles de ser el máximo anotador en la historia de los mundiales y puedes ser el mayor sudamericano. ¿Mira de reojo esa cifra o te enfocas en lo colectivo? No, la verdad que no, que nunca me fijé en los récords individuales o en eso, en los récords, simplemente intentar de conseguir los objetivos a nivel grupal, lo que sea mejor para el equipo, para el grupo y nada, vamos a pensar en ir partido a partido, intentar de hacer lo mejor posible y competir como lo venimos haciendo. Una más cortita, siempre dijiste en la previa del mundial que ibas a disfrutar partido a partido, no sabías si ibas a estar para este. ¿Cuándo fue el momento que viste que estabas listo para este mundial o siempre lo supiste? No, bueno, se fue dando natural. La última vez que yo había hecho eso había sido en el mundial pasado y bueno, sentía que faltaba esperar 4 años más por ahí. Por ahí iba a ser difícil que esté, pero nunca dejé de competir, más allá de que fui al Inter de Miami, que ya hace tiempo que estoy ahí, siempre intenté de dar el máximo, de competir, de sentirme bien y bueno, se fue dando natural, pude competir hasta el último día, sentirme bien y nada, poder estar acá una vez más. Muchas gracias, Leo. Leo. No tengo palabras. ¡Qué genio! ¿Le puedo contar algo? Sí. Aplausos. ¿Puedo para- contar algo? Le habló con la seriedad que le habla el mejor periodista y más calificado del mundo, con ese respeto, y le habló y le dijo todo. Yo lo hubiese olvidado, pero el tipo No, pero le era habló. un periodista. Era un periodista. Era un periodista. Y le Sí, preguntó muy obviamente. seriamente, no le Y ahí- preguntó cualquier pavada. Pero pará, no terminó ahí este hijo Ajá. de puta. Es tan grande que si tenés el otro video, mirá lo que puso. A ver, A verlo. Porque Vamos si a ver. tenemos el otro video, lo vamos a ver. Obviamente lo vamos a ver. Como dijo el Coco Basile, hay que cerrar el estadio, muchachos. Messi le dio like a nuestra publicación. 10, ya no tengo palabras para expresar mi agradecimiento. Como te lo comenté en el escrito que seguramente leíste, nos hiciste muy feliz, no solamente a mí, a mi familia, a mis amigos. Mirá Qué fenómeno, ¿eh? amoroso. Ve, el tipo súper agradecido, Sí. ¿Habrá obviamente. sido Porque... Leo o fue el community de Leo? sí, No. seguramente Porque fue capaz común. maneja el community. Capaz que sí, pero le dio la orden que le dé Claro. un like Que le a dé la un like página a del la tipo página, este, claro, el obviamente. tipo no termina de ser nunca cada vez más grande. Bueno, Eso, bueno, obviamente Sí. la gente que realmente es grande de espíritu en todo sentido tiene ese tipo de actitudes. Actitudes que tienen que ver con tratar con respeto a todo el mundo, no importa Obvio. sí. lo que sea. Me encantó. Cada día te quiero más. ¿Qué Es un querés que te diga, fenómeno. Leo? Vamos, La a verdad. jugar bien ahora. Pará, es el Hay que último ponerle un mundial de poco Messi, ¿se presión, dieron cuenta claro. de eso? No lo sabemos. ¿Será? No se sabe. Ronaldo, Debería. 39 años. Si Debería. quieren, si Ya quieren está. por cábala decimos, es el último mundial. No. ¿Viste que Está el bueno. Mundial dijo lo mismo y funcionó bien? O sea, está bueno. es la despedida de Messi. ¿Le podemos, Podría preguntar traer la ¿le copita. podemos preguntar a las cartas si es el último mundial de Messi? Pues se puede saber eso. A ver si qué nos dice. dice A ver algo. qué dice. Porque Sí tiene ganas Cari. Ronaldo. ¿No? Claro, Ah, sí. tiene ganas, sí. Cari. Sí, tiene ¿Cómo ganas. vale? Fíjate vos. Pero como está de mal humor. ¿viste? Sí, tiene un humor de... Eva Karina Barrios. Barrios Barrios. 8. 8. Ese ¿El es- barrio sí. 8? Sí. Barrios Comuna 8. 8. Ahí va. Mira, acá la gente mientras ella le tira la carta Sí. dice, enfoquen al señor que habla. No. Por favor. No. Quiero ver a Pepe Luis. No. Eh, En Cana lo quieren ver a Pepe Luis. no, esta es Mónica Ramírez. No, Mónica. Mónica, no te conviene, yo sé lo No. que te digo. Además no sabemos, capaz que es inteligencia artificial. Ay, pero me da la A ver, vamos a responsabilidad escuchar. mí. ¿Cómo? Me dice que saque yo la carta. No. Ay, dale. Ojo. Dale. Ay, Caterinca. Messi, perdón. Caterinca, cuidado. ¿Por qué perdón? No, Porque lo capaz que lo sea. elimino del coso. No, mirá cómo sale. Sale Hola, que Dai. Sí, Mónica, esta tenés es razón. una carta que lo reaspecta también en el mundial, ¿eh? Y es una carta que te puede estar indicando que sí puede seguir también. ¡Eh! Bien. Vamos todavía. Muy Va, linda. si lo dicen las cartas. Y podemos preguntar por la Ojo. copa y todo. Ojo que Ronaldo dijo que está listo para seguir un mundial más. Mira, Para seguir Bueno. un mundial más. 41 Obviamente. tiene Puede- Cristiano. también puede ir al mundial de Silsa. También. ¿Piensan tener, El mundial de ajedrez. ¿piensan Puede ir. tener cábalas para el martes o no? No. Ninguna. No, ninguna. Se renuevan Ninguna. todas. Está bien, Se porque- renuevan.
Está bueno. Sí. No está bueno tener cábalas. No, porque aparte hoy que es el programa que hacemos habitualmente a la tarde con Andrea Viso, me contó una cábala que ella tenía, dice que es que la mató, porque ella en realidad la cábala era mirar el mundial con su pareja. Sí. Y se quedó sin Se pareja. peleó. Ah, Se peleó con la pareja y ahora tiene otra. pero Y la espera. mirará con otra. Pero Y ¿Tiene las dos entonces, piernas? ¿eh? ¿Y tiene las dos piernas? Entonces, tiene sigo de largo. Entonces, obviamente me dice, ¿qué hago? Porque yo no voy a llamarlo a mi ex No. para mirar. No. Sí. No. qué no? Cábalas son cábalas. Y yo le dije que hiciera un conjuro, digo, o si no, metete en, Pensé con un en la red. conjunto. Juntaba al ex y al actual y miraban el partido. No, ¿Está en no. pareja ahora otra Un vez? conjuro, está en pareja. Ah. Es Andrea Viso que está en pareja con Carlos Monti. Ah. Claro. Entonces, Carlito. obviamente. No, Y bueno, te- o sea, si perdemos el mundial es por Por culpa de Monti. Andrea Berizzo. No, Claro. yo le que le dije es que Te lo pongo ponga una en la foto. heladera. Yo Te le pongo digo, una foto mientras está el mundial. Mientras está culiando con Carlos Nah. Monti. No sé si le va a gustar. No sé si le va a gustar. Pero es No. cábala. No, Es Pero cábala. espera, ¿ella Yo estuvo dije- en pareja en el Mundial de Rusia, por ejemplo, con esa persona? Claro, No en sé, el tanto 22 no le seguramente. Hay que chequear eso. No en el Le 22, tengo en que el preguntar. 18. Le tengo que preguntar a Andrea. Por eso. Yo la mandé a poner en la heladera. Pobre Sí. Talleres. Al pobre ex novio. Le dije, Ah, pensé en Carlito. Congelalo. No, al ex novio. Ah. Yo le dije, No. congelalo o hacer algún conjuro. No, ¿cómo le va a congelar? ¿Eh? ¿Si pierde? No, Lo pero bueno, descongela era y le una pide perdón. Era una Microondas. broma. ¿Cómo lo va a hacer en serio? Entonces ella dijo, no, mejor voy a cruzar los dedos y decir pelito para la vieja, no sé qué. bla, bla, ¿Pelito bla. para la vieja? Y bueno, claro, ella es muy joven. ¿Qué es un pelito para la vieja? ¿Qué Es estaba pelada chiquita. la vieja? Se decía así antes, pelito para la Acá vieja. luego- Explícale. Ah, ¿por qué pelito para la vieja? Pelito para la vieja, qué sé yo, Katy. Ya no tenía ¿Alguien pelo la sabe Te vieja. lo voy a decía traer. pelito para la vieja? No tengo ni idea por A qué. ver, dentro de mis Mándalo, frases. mándalo. A ver. Katy, vos Acá tenés dice que el saber. lobo. ¿Qué dice? Dice si tiene pareja el aviso y aparentemente después escuchó. Apá. ¡Apa! ¡Epa! En la cava, voy, le entro al otro y vengo. Eh, Pero si no quiere saber más nada, ella con su ex está enamoradísima de Carlitos. Se Todo renota. por la. Se renota y me encanta. Todo Se lo por la merece. cuarta. ¿eh? No, Todo viste, por la me voy a cuarda. dejar la panza yo también, a ver si... ¿Qué voy a decir Sí, que sí, engordar ¿por qué? trae Y suerte? parece que sí, viste que Carlita tiene pancita. Pero perdón, ¿vos tenés algún problema con tu pareja actual? No, ninguno, pero por ahí te seduce más la pancita. Oh. Te enamoro más con pancita. Pelito para la vieja. El intercambio ya está hecho y no se deshace. Acá dice que el de origen no hay mucha certeza, Ajá. pero que una explicación sostiene que deriva de una expresión española que es pelillos a la mar, que no guarda rencores. Entonces, cuando decimos pelito para la vieja, es como ya está, quedó así. Me lo quedo y no hay vuelta atrás. Pelito para la vieja. Pelito para la vieja. Claro. A ver, el que lo Pelito para la entiende, lo vieja. entiende y el que no, da lo mismo. Hoy pues, no había total, es tan traído importante. frases, traje adivinanzas para después. Trajiste adivinanzas. Para que jueguen obviamente. ustedes tres. Y Pepe Luis también. ¿Y los oyentes? Sí, y los oyentes también, pero Ah. la idea es que ustedes jueguen rápido, porque es sobre actores, actrices y cantantes. Mira. Escuché que me peleé haciendo... Dice la ufa, no te iluminaré. ¿Por qué no vas a jugar conmigo No a te las ilu- No te iluminaré. adivinanzas? No te iluminaré. Ah, La claro. ufa se meten en cada... Mira acá me están preguntando, ¿tiene pareja? ¿La aviso? Sí, si ella lo, aparte lo estoy diciendo porque obviamente lo blanqueó. No se lo blanqueó, obviamente. Claro. Sí, está de novia con Carlitos, claro. Me Sí, encanta. sí. Me encanta lo que ahora- Ahí Dios uno dice que no es santo. panza. Las barbaridades que están diciendo yo no las voy a Sí, leer. sí, ¿eh? sí. No es Yo no la voy a panza, leer. dice que es el tanque de combustible de la máquina de sexo. Yo Sí, se los Tony, leo. es correcto eso. Es correcto, y aparte, Sí. ¿sabes cómo le dicen, Tony? Sopa fría. ¡No! La grasa Por no le favor, deja ver el Pepe, fideo. Por favor te pido, portémonos bien, chicos. La grasa no le deja ver el fideo. dice. ¿Vos qué opinás? Yo, ¿Qué dice la carta sobre el fideo? yo tengo uno con panza. ¿Vos tenés uno con panza y tienes el problema, no? No se la ve. Pero se la ve Cari. ¿Y vos la Eso es lo encontrás? importante. ¿Qué equipo formado, Dios Hermoso. santo? Sin palabras. Hermoso. ¿Eh? Él no se la ve, pero ella lo encuentra. Porque voy a tener que levantarle la panza para encontrarla. ¡No! Por Sin algo está. palabras, sin palabras. Por algo Sin está. palabras. Epa. Muy bien. bueno. Es una lady. Es una No lady. necesita lupa. No. Soda ahí, Ibe, viste, te tiene el sifón.
en la casa. Cualquiera. Y Cualquiera. yo no tengo libreto, tengo que improvisar y fue lo primero que se me vino a la cabeza. Un guionista para Pepe Luis, por favor. Exactamente. Katy, ¿vos trajiste adivinanzas? Sí, ¿quieren jugar? A No. ver, dale. Jugamos. Mira, tienen que tener... Que nos avisen cuando esté Que nos avisen. nuestro amigo Piazza. Sí, Dale. Cuando esté listo, obviamente. A ver, el primero que lo dice, Sí. obviamente va sumando puntos. ¿Bien? Ajá, Bien, a ver. correcto. Vamos con el más fácil. Se lo trajo así escrito. Lo van enganchando. La pista está en el apellido, para que la gente del otro lado también juegue. A ver. La idea, nosotros rápido, ¿no? Ujú. La pista está en el apellido. Dele en Sí. bola que hoy lo Encuéntrenme. produjo, lo trajo escrito en un papel. Cantante de cumbia Sí. que le gusta ir en barco, pero no va ni por lagos ni por mares. Ya sé. Dilo. Antonio Ríos. Muy bien. ¡Oh! Vamos, Río. Bien, dejá el celular, Muy la concha de tu bien. hermana. Vamos con sí. otro. No, sí, en serio. Bueno, no estoy- seas tramposo. No, Estoy tramposo con las adivinanzas. Dale. Estoy buscando Actriz. lo que mandé yo. Actriz que tiene todo roto. Adriana Salguero. No. La Pradón. Viene con roto. Roto. Cecilia Roth. Muy Ah, no. bien. Cecilia Roth. ¿Ves? Ahí está. Claro, Cecilia Roth. Cecilia Roth. Muy buena esa. Muy bien. Muy buena, dice. Estás peor que mi chiste, te cago en puta. No, dale. Dale, a ver. Vamos con otro. A ver. Otra. A ver, bueno, periodista pero falleció, ¿no? Ah, Periodista argentino, periodista. César. Hombre, que no colaba bien la leche. La nata. Fallecido. Muy Muy bien. bien. Te Bien. están diciendo la respuesta. Sí. Ah, dijo leche. Dijo leche. Muy No, no, bueno. trampa, sin Hago. trampa. A ver. Muy bien, Abogado Cari. que vive haciendo burlas y broma a los demás. ¡Burlando! Muy bien. ¿Qué abogado, Pepe Luis? ¡Burla! Bien. Actor que ama la capital de Italia. Roma. Sí. Sí, ¿y cómo es? ¡Eso! Muy bien. No, ese no muy le bien. gusta la capital. ¿Cómo que Roma no? no, te dice. Romano. Muy bien, ahí No, va. Hoy- anotalo, anotalo. hoy Que estamos no le con- gusta la capital. ¿Cómo dice. se nota que lo estamos esperando a Piazza? Sí, sí, sí. La luces. Actriz que más se Cafecito. lastima con un cuchillo. ¿Cómo? Actriz que más se lastima con un cuchillo. Si se hace con el cuchillo, ¿qué hace? Se corta. La actriz. Cortá por lo sano. No, la actriz. Corta. De corte. Corte y confesión. La actriz corta. ¿Se rinden? Sí. No. Sí. Dale, entonces. No, Corta. a ver Sí. la gente puede estar Corta. escribiendo, la gente está participando, te aviso, La así que- actriz que se lastima. Si se corta, una actriz que viene por ahí el apellido. se De la la familia de cortar. ¿Qué sé yo? ¿Ustedes la saben, chicos, ahí? corta. ¿Nadie la sabe? No sé. Cortés. ¡Eso! Muy bien. ¿Quién es? Rita Cortés. Rita Rita Cortés. Muy bien, Cari, nos está matando. Sí. Karina- Claro. ¿Está leyendo ahí? Sí. La respuesta no. ¿No estás haciendo trampa? Ella está acostumbrada a leer las cartas. Sí. Actor ¿No que contesta? le gusta llevar flores. Florista, actor que le gusta Algo llevar con flores. flores. Si lleva una Bobby flor, Flores. lleva. No. ¿Qué Eh, lleva si lleva flores? Ramos. Ramos. Diego Ramos. Muy bien. Diego Ramos. Cantante, pista rock nacional que Ajá. le gusta las rabas. Andrés Calamaro. Muy Qué bien. Hay gente que dice ni lo entendí ¿Por qué todavía. tiene Andrés? Yo ni lo entendí todavía. Yo no lo entendí Iba a todavía. decir Fito Páez, pero no. No, pero le gusta claro, el calamar. Va bien. Nuestro amigo Piazza no le está contestando, No, así que Bueno, no importa. Seguimos yo- largo. lo vamos a tener a Nico con... Mandame un beso. Vamos con otra actriz Sí. que le gusta Tengo que navegar. trabajar. Y en este caso no va por ríos ni mares. Antonio Ríos. No. Actriz que, ¿cómo qué? Actriz que navega, pero en Navega. este caso no por ríos ni por mares. Lagos. Virginia Sí, Lagos. Virginia Lagos. Bien. Humorista. Venimos bastante bien, ¿eh? Pero Acá perfecto. me preguntan si vos estás bien. No, no está bien. Yo estoy haciendo adivinanza. Muy bien, muy bueno, me gustó. Humorista que le gusta ir en moto. Contrataciones para cumpleaños. Humorista que le gusta ir en moto. 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 Humorista. Un humorista. Que le gusta ir en moto. Tarán, la nariz roja acá. ¿A vos se te ocurre alguno? Muy bien. Nazareno Motola, tiene razón. Muy bien. Le gusta
que vengan a No sé. actuar, Maxi ¿eh? participó, muy bien, hasta de la producción participa. Muy bien, me encanta. La actriz más buena y con más calma. Yo. Sí, para bancarnos a nosotros. Que, Sí, bueno, sí, sí. ponele. Si tiene calma, actriz si es con buena, calma, ¿cómo es? Zen. Es mansa. Leonor Manso. ¡Lo bien! Bien, ahí Manso. va. Me Y vamos parece. con la última. Ajá. Actor más macho. Machito Ponce. No. No. Ah. Más macho. 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 Menos. Macho. Menos. Macho. A lo macho, pecho. Machirulo. ¿Quién puede ser? ¿Actor? Apellido. Macho. El actor Machado. macho. No. Machado. ¿Alguien, chicos, ahí en la Claro. cápsula del tiempo? Les dejé la ¿Saben? más difícil para lo último. Macho. Ahí se dice macho. las locas adivinanzas de Katy. Sí. Qué moderno, muy bien. Las adivinanzas de la loca Katy. Amé. ¡Muy ¡Bien! bien! ¡Machín, Norita! ¿Cómo está, Norita Maxi está full, muy bien. Y yo te tiro uno. Me encanta. Uy, Internacional. Nah. Uy, ya A empezamos. ver, Ya empezamos con la internacional. última. Gran actor, pero que tiene cuernos. El cornudo. ¿Cómo se llama? ¿Qué apellido es? Cuernos. ¿Con cuernos? Sí. ¿Actor con cuernos? El apellido estamos Todos. Ya lo Ah, sé. apellido. Todos. Benicio del Toro. Muy bien. bien, Pepe. Y lo inventé. A ver si se ¿Tenés otra? Inventemos otro. Ajá. Ustedes, yo inventé una, tuve desde que arrancó ella Ya pensando en sé, una. mira, me la inventé recién. Creo que es cantante. Que le gustan las alturas. Arjona. No, le gustan las alturas. Montaner. Cantante. Montaner. Montaner, ¿no? No. No, ¿quién? Eh, Dale que está de Piazza. no. Diego Torres. Es horrible. Bueno, tú me inventabas recién. Le gustan las alturas tan alturas. Hay que festejémoselo. Muy bien, Muy bien. Bien, Katy. Obviamente. No dejes tu trabajo, Katy. Está en comunicación ya. Bueno, muy bien, como hemos prometido al principio, está con nosotros, lo vamos a tener aquí en el programa y vamos a preguntar obviamente de todo a nuestro querido Roberto Piazza, talentosísimo diseñador. ¿Cómo le va, mi queridísimo Roberto? Hola, hermosa, ¿cómo estás? ¿Cómo Todos hermosos ahí. Hola, ¿Viste? Robert. Mirá quién tengo al lado, a Katy Pujín, que es una diosa. A la Pujín, sí. Ahí estuvimos el martes. Y yo soy la voz de la conciencia que está atrás de cámara, pero soy santafesino. La presentación, hiciste Ahí, la presentación. ahí la cagamos ya. Sí, lo tenemos. Es Pepe Luis se llama. Y también está con nosotros Eva Karina Barrios, que es una genia con las cartas, y con la numerología y con todo. Así que si después querés preguntarle algo para tu futuro, podés hacerlo. Si tenés ganas, si no, no importa. El otro día hiciste la presentación del desfile. Yo la vi a Katy con unos modelos increíbles. Fue Divina. una fiesta Divina, eso, divina. ¿no? Era divina. Yo creo que la saludé. Porque creo, porque cuando están peinadas y maquilladas, vos bien lo sabés, son todas parecidas, ¿viste? Son todas lindas. Entonces yo no sé, ¿quién sos vos? Le pregunto yo a cada una. ¿Cómo te llamabas? Nada, estoy vieja, vieja y loca estoy ya. Nos cruzamos en el Pero pasillo sí, cuando sí. ibas a maquillarte. Que te esperaba Nos Lore cruzamos, sí. para maquillarte. Ahí te saludé. No, aparte, estoy colapsado. Eran 300 personas en el backstage. Era una locura, una locura. Y afuera había 2000 personas. Y estaba todo divino. Pero te imaginás que llegás con unos nervios de locos a un desfile que es el más grande de la Argentina. Realmente fue el más grande de la Argentina. Y fue todo aceitado. ¿Viste, Adriana? Cuando no pasa nada, no hubo ningún problema, salvo alguna rotura de un aro, un cierrecito, pero no hubo mayores problemas. Así que estoy feliz. La verdad que recién ahora estoy como esa locura posparto que tengo, ¿viste? Está como que te está cayendo la ficha, ¿no? De lo que fue. Claro, porque claro. además fue impresionante, lo hiciste en Señor Tango. ¿Cuántos modelos presentaste? 220 creaciones. Miércoles. ¿Y cuánto Una tiempo? barbaridad. No, pero esa estoy loco cabeza de la no cabeza. para. No para. 220 creaciones divinas, una más linda que la otra. Y bueno, 56 mannequins. Había 20 bailarinas, niñas del Colón, del clásico, haciendo al lado
El Lago de los Cisnes. Después estaban las dos cantantes más importantes de la lírica en Argentina, Arrualichi y Arbizu, haciendo dos óperas, el Ave María para final y el Vines de la Traviata. Después, ¿qué más había? Bueno, yo canté dos tangos, Eso te iba a una preguntar. balada en italiano. No canté tango esta vez, hice una balada en italiano que hace años que yo la grabé y no la canté nunca más. Vorrei che fosse amore, no sé si te acordás, pero bueno, de la novela Muchacha Italiana viene a casarse. Ay, sí, pero cantá, ¿Te acordás? cantame así un pedacito que, a ver, para acordarme. A ver. Vorrei che fosse amore, amore quello vero, la cosa che io sento che ti fa Ay, pensare a te. qué lindo. Vorrei poterti dire. Ah, brutal. Y la tenía guardada, cosa que yo tengo canciones en italiano y en portugués que son divinas. No voy a hacer tango esta vez, voy a hacer Un año de amor. Un año de amor de la película Tacones Lejanos de Almodóvar, que es de Luz Casal, que es maravillosa. Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. ¡Ay, un drama Un año de dramática! amor. ¿Es esa la que decía? Un año de amor. Na, 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 na. ¿Es esa? Claro, Na, na, claro, na, exacto. na. Ay, qué lindo. Me encanta Es aparte divina. que sorprendas a la gente, obviamente, porque además tenías unos invitados de lujo que te la voglio dire, ¿eh? Pues en italiano. Sí. No, Mira. había gente. Además de las principales, estaba mucha gente muy importante, que yo no los veía, porque con los reflectores no los veía. Claro. Y me olvidaba. Y después me daba cuenta que estaba, qué sé yo, no sé, Mariano Martínez sentado y yo no lo vi, porque lo vi en una foto. Claro. O sí, en una cosa de loco. Estaba todo el mundo, pero yo no los vi a nadie. Viste que estuvo como una reina, me contaron que se quedó hasta el final de todo, no se quería perder absolutamente nada y realmente que haya ido para vos tiene que haber sido un privilegio, ¿no es cierto? Pero escúchame, te voy a chusmear algo. Es genial. Va a cumplir 100 años. Sí. Escuchate esta, escuchen esta. Sí, Yo llegué a casa a las 3:30 de la mañana. sí. Abro el celular y había un mensaje de Mirta a No. las 3 de la mañana No. para decirme, Robertito, vos estás loco. ¿Cómo vas a invertir tanta plata en esa colección impresionante? Estoy feliz, nunca vi nada igual. Yo no podía creer. Ay, qué Sí. divina. Y pensar que al otro día se tenía que levantar temprano para ir a grabar. No, es una cosa Claro. de No, locos. una admiración. Es de no, sí, es de no creer. Y no quiero fotos, no me saquen fotos, no me molesten con fotos, no quiero entrevista, no quiero fotos, quiero estar sentada y mirar el desfile, decía. Y a disfrutar, está muy bien. A mí me parece, obviamente, a la edad, ya con casi 100 años, tenés ese momento de hacer lo que se te cante, cosa que me parece bárbaro. Claro. Y tú, es verdad que tus desfiles son para disfrutar, ¿viste? Sentarte Y porque no son como pasadas normales. Obviamente yo he ido a alguno que otro desfile y todo es arte, todo es show, todo es una cosa. No creas en chiquito nada vos. No, yo quise que este desfile sea una ópera de moda y arte. Y puse todo, solamente había 2 temas populares, que fueron los que canté yo, pero después era todo el Lago de los Cisnes, el Vines de la Traviata, el Ave María de Schubert, y después toda la musicalización era soul, blues, jazz, toda una cosa. Y también había música mexicana de esta chica nueva que canta divino, que no me acuerdo el nombre ahora. Pero todo era Lady Gaga, todo lo mejor de lo mejor, lo más elitista de la música. No, fue brutal, realmente fue magnífico. ¿Y ahora cómo sigue? O sea, ¿vas a descansar? ¿Cómo tenés que vender la colección? ¿Tenés que moverte? ¿Vas a viajar? ¿Qué vas a hacer? Mira, ahora de un rato me voy al cumpleaños de Leo Travaglia, vos nos Ajá. encontramos ahí. No, claro. Y sí, quiero salir un poco de mi casa, estoy harto, estoy encerrado acá Sí, adentro. me imagino. Y ahora la semana que viene nos vamos una semana a la costa. Sí. Quiero descansar, la verdad que quiero descansar porque la verdad que estoy muy cansado. Sí, Eso, de acá, ¿no? Del físico, de cabeza.
Y después vengo y ya tengo el aniversario de los 10 años de Cacho Castaña, de Café La Humedad. Sí, Voy a hacer sí. voy a hacer un recital en Café La Humedad el 22 de agosto, Ah, bien. el cual hay que ensayar todo, porque ya, si bien ya lo tengo, hay que hacer un muy buen recital. Obvio. Y después tenemos me voy un mes entero a hacer un tango y moda y tango a Madrid, todo septiembre, Ah, todo bueno. septiembre. Y Espectacular. regreso, Sí. y para despedir el año, el 30 de noviembre, hago una gala, pero gala de verdad, y la que no va de gala no entra, en Michelangelo. Tomá mate. Divino, me encanta la idea. Ahora, hay una Es cosa que maravilloso. obviamente tenés una cabeza, ya te digo, a ver, una fuerza y una polenta que yo te la regalo, porque ya tenés el año entero armado. Pero hay una pregunta que yo Sí, te tengo que hacer que no tiene nada que ver con esto que estamos hablando amablemente. ¿Vos te dale. peleaste con Milei? Porque viste que en todos lados sale que te peleaste porque no fue al show. ¿Qué pasó? No, es todo mentira inventada por un periodista de la oposición, que Sí. es un hijo de puta, te lo digo así en español, en inglés para que no se entienda, un hijo de puta, que inventó todo, aparte de una falta de respeto a las diputadas, a Lilia Lemoine, que está enojadísima, a la Santillán también la metieron de por medio, que querían estar en el desfile para cantar conmigo y con él. Todo mentira, todo mentira. Lo juro por mi madre, por la Virgen, que es todo mentira inventada. Mirá, es aberrante lo que hizo ese tipo. Y después lo viralizaron. Después inventaron un montón de otras cosas más, qué sé yo, de todo. Pero ¿y Pero por fue qué todo quieren, mentira. pero ¿por qué Eh, quieren perjudicarte de esa manera? Porque es muy feo. En realidad a mí no, porque a mí si vos lees la nota, a mí me dejan como si yo soy Robin Hood, ¿viste? El defensor del pueblo. Sí. No, quieren perjudicarlo al presidente. Ah, bueno, La idea claro. Ahora, ¿es la verdad de- que Milei va a hacer un show con Fátima en tu espectáculo o eso también es mentira? Hace 4 meses atrás, yo lo invité a Javier, como fue el año pasado. Sí. Sí, es verdad. Lo invité y dijo, sí, voy a ir, pero todo depende de la agenda presidencial. Sí, Claro. lógico. Puede pasar cualquier cosa y, bueno, obviamente un desfile de moda queda superpuesto para otra cosa. Y después se armó todo el quilombo de Adorno y todo lo demás, y millones de quilombos en este país que ya todos sabemos. Sí. Y nos pareció correcto que no era momento como para que el presidente vaya y cante, porque salió la idea de que él cante una canción, que vaya Fátima Flores también. Era mucha joda, mucho baile, mucho divertimento para un momento en el cual la gente está un poco como encrispada, ¿no? Entonces me pareció correcto y ético no dejarlo mal parado al presidente y decirle, mira, es importante que no hagamos esto, hagamos otra cosa distinta. Entonces, no, él tenía algunas cosas que resolver y decidió no ir. Me pidió disculpas, bueno, no fue. Pero bueno, no fue nadie del gobierno. La presencia de Patricia Bullrich es distinto, ¿por qué? La presencia de Patricia Bullrich es madrina de la Fundación contra el Abuso Sexual Infantil y estamos peleando la tercera ley contra el abuso infantil. Y yo ese día, esa noche, Pujín te puede decir, yo la nombré madrina de la fundación y de la ley Piazza, que la ley Piazza se presentó, Adriana, hace un año y todavía no la firmaron en el Congreso porque se están peleando por pelotudeces todos. Entonces, claro, obviamente que yo estoy con las pelos de punta, porque yo en realidad la fundación yo la hago de honores, yo no quiero ser político, no quiero hacer nada, no me interesa, ni quiero plata, ni subsidios, ni nada. Quiero que ayudar a los chicos que no le pase lo que me pasó a mí cuando yo era chico, Obvio. que fueron violados. Obvio. Exactamente. Y bueno, la invité y ella fue, la sentamos ahí, estuvo un ratito porque el marido lo internaron. y nada más, después todo lo demás, fue todo invento malicioso de un periodista que yo lo conozco, que lo mandé a cagar, lo llamé, le dije de todo, pidió disculpa al tipo encima, pero ya se había viralizado. Claro, ya con eso estabas en el Claro. horno, obviamente. Pero qué bueno lo que contás de Patricia, porque obviamente ella va a colaborar a que esta ley finalmente salga, se firme o no, si se comprometió.
Claro, la ley ya está presentada desde Sí. el año, desde antes de que asuma mi ley. Sí. Y Patricia, al estar en el Ministerio al ser ministra de Seguridad, la presentó en el Congreso. Pero claro, viste que el Congreso en este momento es un nido de locos, viste, Sí, una pelean locura. todo el día. Sí. Y está ahí, está a punto de firmarse siempre, pero no, viste que ninguna ley se firmó todavía. Bueno, No. dentro de todos los cambios legales está la ley Piazza, la extensión de la ley Piazza número 3. Pero sí, va a salir, obviamente va a salir porque condena efectiva. Viste que ahora al tipo este lo sacaron porque mató a una chica y lo sacaron por buena conducta. No, todo eso no tiene que existir nunca más en la vida. Nunca más, nunca más. Yo Nunca estoy más. enojadísima. Yo te digo una cosa, todo el tiempo me la paso diciendo en los programas en los que trabajo y todo lo demás, que el Código Penal argentino habría que quemarlo y arrancar con las leyes de nuevo porque ha quedado perimido y además hay un montón de cosas que no se toman en consideración cuando son realmente importantes y hacen pelotudeces con cosas que no valen la pena. O sea, Totalmente para de mí acuerdo. Es exactamente lo que yo le dije a todos y se lo dije en la jeta a todos los diputados y senadores. Pero bueno, como hay una grieta en el medio que separa, y eso hace de que nosotros, los ciudadanos que votamos y pagamos cosas y trabajamos por el bien, como todos nosotros, se metan en el medio y las leyes no se cumplan. Porque la ley Piazza está. Y hay abogados y fiscales y jueces que no la hacen cumplir. Es una locura, ¿me entendés? Si el chico, este hombre que metieron en cara porque mató y descuartizó a esta pobre piba Antonella, no me acuerdo el nombre, ya tenía antecedentes. Claro, exactamente. Ya tenía antecedentes previos y el tipo estaba suelto, ¿me entendés? Yo eso es lo que no quiero, que tenga una condena efectiva. Yo, esta cosa, a mí me enoja, por ejemplo, el tema de la cadena perpetua, que son 25 años. No, ¿qué 25 años? Tenés que quedarte a pudrirte en la cárcel. Sí, o como hacen en Estados Unidos, que le dan 3 cadenas perpetuas, 4 cadenas perpetuas, entonces sí se pudren realmente en la cárcel porque hay mucho hijo de puta dando vuelta. Eso es verdad. Y con los niños, no. Eso es verdad. Exactamente, bueno. Eso es la ley Piazza número 3. Exactamente eso apunta a la ley Piazza número 3. Y no terminan de pelearse por la grieta famosa del kirchnerismo, peronismo y de la Libertad Avanza. Se pelean y queda todo rezagado. Mientras tanto, en este momento están violando 200 chicos en Buenos Aires. En este momento. En este preciso momento. Es diabólico. Es diabólico. Prefiero que hablemos de algo más simpático, más gracioso y todo lo demás, porque es que a mí me enervan estas cosas, me sacan como de quicio y me da muchísima impotencia. Porque si bien vos estás absolutamente activo con el tema, y me parece bárbaro, y uno a veces siente como que habla mucho pero no hace nada. Entonces me da bronca contra mí misma. Como buena taurina como yo, nos ponemos locos y después empezamos a putear a todo el mundo, ¿viste? Exactamente, exactamente. ¿Cómo pasaste tu cumple? Ay, divertidísimo. Hicimos una fiesta para algunos amigos en un salón. Me divertí mucho. La verdad que no me gusta decir cuántos años cumplo porque me siento ya viejo, caduco y choto. Pero bueno, no, estoy bárbaro, estoy maravilloso, divino y espléndido. Estás divino, cada vez mejor. Obviamente que eso es lo más importante y además está bueno festejar la vida, ¿o no? Sí, hicimos una fiesta lindísima. La pasé bárbaro, la verdad que vino mucha gente amiga que no veía hace años, y aparte yo no tengo mucho tiempo para ver a mis amigos, porque vivo laburando 48 horas por día, de lunes a lunes, ¿viste? Esa es la realidad, cuando estoy acá laburo todo el día. Se fue la voz. No te escucho. Hola. Yo estoy hablando, no se escucha. Ay, me quiero matar. Escúchame, bueno, no sé si me estás escuchando o no. ¿Me estás escuchando en este momento? Sí. Bueno, Ahora sí. Bueno, primero quiero agradecerte este tiempo, obviamente, porque la verdad que con todo lo que has venido haciendo, debes estar con esta cosa del relajarte para venir a festejar, ¿no? Claro, exacto. Ahora quiero divertirme un rato, vender. Recién se acaban de comprar Mira, recién hace 10 minutos se acaban de comprar el primer vestido de la colección. Le llamaron por teléfono, quiero ese vestido, no me lo venda, y lo vinieron a buscar, que la casa es un quilombo, está toda sucia, y se la llevó una chica joven, se llevó un tapado divino de
bordado en cristales, una joya. Ya se lo Espectacular. llevó puesto. Va a ser absolutamente un éxito esa colección, no me cabe ninguna duda. Te agradezco muchísimo, te mando un beso enorme, un abrazo de oso y éxitos en todas las cosas que haces como te lo mereces. Gracias, No, mi Un amor, beso, gracias, Walter. amor. Gracias, Caterina. Y sigo Te diciendo quiero. que vos sos la mujer más hermosa que hay en la Argentina. Gracias. No mi cambiás amor. más. Nunca Muchas me voy a olvidar el primer día que te vi. Yo estaba en Santa Fe. Vos saliste Miss, no sé qué carajo, Miss Universo, Miss qué, no sé. Y fui Miss al concurso de Argentina. Yo estaba en sí. Santa Fe, vos estabas con la Perciavale y ingresaste con esos ojos. Yo dije, yo era un pendejo. Y dije, esta mina lo que es, por favor. Me volví heterosexual ese día. Por un rato me fui heterosexual. Y tenías puesto abajo, en el ojo, tenías una lágrima de cristal Es puesta verdad. pegada. Sí, es Mirá verdad. cómo me acuerdo. Mirá Mirá vos cómo qué me acuerdo. memoria, Dios. No, pero imposible. Sos impresionante. ¿no? Ay. Sos impresionante. Una mina increíble. Gracias, mi amor. Cállate. Es como una Gracias. charla de Santa Fe. Gracias. Bueno, te mando un beso enorme, Roberto, y te agradezco muchísimo, en serio, esta charla divina. Y éxitos Gracias, para mi todo. vida. Chao, mi amor. Gracias, Puguín. Un beso. Chau, Nos Robert. vemos Un pronto. beso para Walter. Bien. Qué divino. Bueno, me encanta charlar con Roberto, porque aparte puedes hablar tranquilamente, Sí. viste, como si él conociera de toda la vida, Una que charla de de hecho nos amigos. conocemos de toda la vida. Si querés comprar, Ah, sí, tengo un consejo para darle. Si quieres comprar, vender o invertir, yo te recomiendo Banco de Joyas. Mira. Este es el mejor momento para vender oro. Anda a un lugar donde tengas confianza y donde te paguen lo que tus joyas valen. Yo te recomiendo Banco de Joyas. Avenida Corrientes 2822, casi esquina Pueyrredón. Este es el mejor momento para... ¿Qué tenemos? ¿Qué teníamos? Lo de Nico. Claro que Nico. sí. Muy Aquí bien, estoy. y la tenemos también a Sí. Karina con el tema de los números. vamos porque después menos 20 va a salir Desde Dallas. desde Dallas. Dallas. Nos va a mostrar todo lo que está pasando allá. ¿Cuántos Bueno. argentinos habrá? Perfecto. Nuestra querida Eva Yo creo que Karina no va a haber Barrios. nadie. ¿No? ¿Eh? Yo creo que no va a haber nadie en el Fast Day de Bueno, Dallas. vamos a ver. aburrido. Vamos a esperar, vamos a averiguarlo en esperar. breve. Lo vamos a averiguar. Claro, no dividemos. Mientras tanto, Eva Karina Barrios 8, Sí. ese es arroba Eva Karina Barrios 8, es ¿Segura? el no me subí. Sí, Sí, es esa. Y le tenemos que responder el mensajito a Meli, que quería saber su color. Claro. No nos olvidemos de Ay, su color. sí, Meli, que quería saber su color. A ver dónde Sí. está. Hola, buenas noches a Cáncer, todos. era. Un beso grande a Eva, ella siempre me ayuda. Éxito, Daniela de Verazategui. Ay, Dani, te mando un beso. Sí, ella es siempre se va y se atiende, se hace las limpiezas. Ella sí, es un relojito. Te mando un beso, Dani, gracias. Es limpita, Dani. Qué Es linda. limpita. Es la única que se baña. Sí. Bueno, a ver, ¿cuál es el color Sí. de Meli? El color de los signos de cáncer puede ser blanco o puede ser celeste clarito. Ay, re argentinas. Ah, Mira. mira. También si usan piedra puede ser la piedra de la luna, puede ser un cuarzo blanco. Bien. Ah, mira qué ok. bueno. Ya ¿Y el sabes, mío? Meli. Espérate. Y hay que operarlo, los de cáncer. Callate. Sigamos. Dios mío. ¿De Tauro cuál es el color? Feliz. El de Tauro es el color Me encanta, verde. me encanta. ¿Verde. Verde. ¿Vos Encima, vos- encima Piscis. es tu favorito, Adri. Sí. Vos siempre estás Mira, con algo está de verde. verde. Sí, mira este de Mira. verde. Mira, ajá. O ¿Vos sea que la de, Piscis. de Piscis cuál es? El de Piscis puede ser un color también celestito, puede ser en piedra, Está bien, me gusta. ¿cómo se llama? La que dije recién, la piedra de la luna. La piedra de la luna. ¿Y Así vos? que yo siendo cáncer también de julio, me voy a dejar estos colores de las uñas. Vos sos medio piedra. ¿A ella le toca ese color? Celeste y blanco. Celeste y blanco. Ah, Celeste y bien. blanco. Soy más Bien. argentina Sí. que ustedes. Bien, pero bueno, vamos a hablar, habíamos prometido hablar del tema de los números, Sí. o de los números Sí. maestros y todo eso, porque Claro. tenemos un videíto. Tenemos un videíto de Flor Jazmín Peña, Sí. que estaba hablando, y decía, cuando lo tengas listo, Stephen, al videíto lo Ponete a ponemos trabajar. para que pueda, obviamente, Karina, empezar a hablar de estos números increíbles. ¿Ya está listo? Vamos a verlo. Dale. Ayer, el partido de la final de la Copa América arrancó a las 22:22. No solo eso, sino que quien metió el gol y marcó la diferencia, haciéndonos victoriosos, fue Lautaro Martínez. Ajá.
con la camiseta 22. Qué El loco. momento en el que Lautaro con la camiseta 22, en ese partido que arrancó a las 22:22, toca la pelota para hacer ese gol, fue en el minuto 111 con 11 segundos. Número maestro. No. Ayer. Fideo. ¿Qué camiseta tenía Fideo? La 11. ¿Cuántos años cumple el turro? 22. ¡22! No, no se puede creer. Bueno, obviamente estamos hablando Wow. de estos números importantísimos. Sí. Contanos vos, Cari, ahora bien de qué se trata, porque estábamos todos, no, mirá qué casó. Oh, ¿Qué ¿pero por pasó? Bueno, que se llamen números maestros no quiere decir que sean mejor que todos los otros números, solamente que el número maestro como el 11, el 22 y el 33, cuando vos sumas todo un nombre, supongamos, y te da 33, son números maestros porque tienen una misión o porque tienen una energía por ahí un poquito más amplia que el 1, que el 2 y que el 3. En este caso que están hablando del 11 y del 22, fíjate que el 11 es el que piensa las cosas, es el intuitivo, y el 22 es el que las crea, ¿no? Ajá. Entonces y el 11 y el 22 en ese caso también es una señal. Dice también en angeología que cuando te aparecen los números repetidos 11, 11, 22 o 22, 22, también son señales de los ángeles. Ah, eso me Mira. gusta, qué lindo. Los números espejos que les llaman. Claro. Son señales del universo y señales de los ángeles. Así que en ese momento que se repitió tanto es porque alguna señal había, y fíjate que hizo el gol. Claro, ahí está. Mirá Está. qué loco. ¿Viste? O sea, también hasta en el Sí. fútbol tenemos que prestar atención al tema de los números. Como Yo que creo nada que más más tenía que la cualquier otra camiseta, cosa. la camiseta era 22. Sí, sí. Claro. Claro. O sea que hay que pedir una camiseta 22 todos, para la vida. Camiseta Para la 22. vida. Pero lo que pasa es que no sé si sirve, eso te preguntó a vos, Cari, una cosa que uno adquiere. Yo voy y compro el número 22 para ponerlo en mi casa. O me pongo una camiseta 22. O de no. casualidad te tocó el O te 22. tiene que tocar. ¿Cómo es eso? No, eso depende de la vibración, porque los números son vibración. Fíjate que el 22, los que tienen 22 tienen la capacidad de materializar. Son prácticos, son perseverantes, tienen gran fuerza de voluntad. Capaz que lo tenés en tu fecha de nacimiento o en alguno de tus nombres. Ah, Mira, acá hay un televidente dice, ¿cómo sabemos nuestros números maestros? Pregunta Cristian. Con un Mira. análisis numerológico. ¿Y Lo cómo se podés- hace? Se puede hacer en una consulta. Puedes hacer una consulta y ahí ver dónde, si tenés realmente un número maestro. En algún lado lo debes tener. Todos tenemos, cuando hacemos la suma en general, ya sea de los nombres o de la fecha de nacimiento. Se suman también las consonantes, se suman las vocales aparte, así que seguramente te puede llegar a ¿Cuántas cosas que hay aparecer. que pensar? para Sí. sacar? un montón. Un montón. Sí, bueno, claro. Para todo este Sí. tipo de cosas, obviamente, como siempre, recordémosle, porque lo vamos a hacer después al final del programa, pero la gente que quiera hacerte cualquier tipo de consulta lo tiene que hacer a través de tu De Instagram. mi Instagram, @evacarinabarrios8, y ahí está mi número de teléfono que apretás y ya te vas al mensaje directo. Automático. Maravilloso. Automático Qué el fácil. WhatsApp. Y las limpiezas Sí. energéticas que son tan importantes, porque hay que hacerse limpiezas energéticas. ¿Cada cuánto se hacen? Las limpiezas energéticas depende cómo está la persona, se la puede ir haciendo por mes o si no se la puede hacer cada 2 meses. Hay gente que va y no tiene gran cosa, como puede decir, bueno, venía el mes que viene. Se la pueden hacer cada 2 y después cuando van mejorando yo le digo, bueno, vení cada 3 meses y la voy estirando así. ¿Y Hasta qué- que Cari te y diga, no te mientras- quiero no, ver más. ¿Pero qué es lo que se limpia? Porque decís, no tiene que hacerse tanta limpieza. ¿Cómo Porque a sé? veces, ¿Cómo a sé? veces tienen trabajos de magia fuerte, porque te pueden hacer un trabajo de umbanda, te pueden hacer algún corte Un juguito fuerte de tanga. para que También, vos no, claro. para que vos no tengas suerte, para que no avances, para que no te vaya bien, que se te corte todo. Entonces ahí sí se pueden hacer varias limpiezas para que vayas liberando. Si no, no, venís cada 2 meses, cada 3. El y no es frotar el algo- huevo ya no sirve para eso. No, eso ya El huevo no. bien. Es muy y mientras básico. tanto, sino también, obviamente, en tu canal de YouTube están algunas limpiezas energéticas. En mi canal de YouTube tenés limpiezas energéticas para hacer vos en tu hogar cuando tenés alguna mala energía o querés atraer dinero y abundancia. Yo me acuerdo del huevo, porque Bueno, a ver, dijimos a ver, que yo íbamos te a escuchaba traer que el te huevo reías para recién. flotarlo. Sí, ¿qué pasó? Y el único huevo que me trajiste fue muchos huevos todos juntos y ninguno flotamos. Y pero Te tenés que trae frotar todos los huevos. Ahí hay que frotar el huevo acá en vivo. No, hay que frotarlo. No Pasar- flotarlo. no, ¿cómo es? Hay que pasarlo al huevo, no hay que frotarse. Ah, ¿no hay que como una onda jabón? ¡No! Tenés que frotar el huevo. Pepe Luis, explicarle cómo se frota un Pepe huevo. Luis, ¿vos frotás el huevo? Sí.
Está en otro programa, Pepe Luis. Sí, No. sí. Estamos hablando de frotar los huevos. Yo Estaba viendo Olga. yo los rompo siempre. Yo los rompo siempre. No, estoy laburando. Yo rompo siempre. Eso sabemos, Pepe Luis. Me encanta porque se quedó, Sí. lo agarramos de prevenido. On offside Viste, estaba, mirá la que carita, levantaba se la le ponen manito. los ojos redonditos, viste, así como... ¿Qué digo? Que sí, no sé. Bien. Paso, domingo. Obviamente, si quieren algún mensaje, total, tenemos tiempo un Sí. rato más hasta las 9 de la noche. Sí. 9:00 para tanto. Karina, sí, porque ya nos están llegando mensajes. Melina dice, Cari, ¿hay señales de Los Ángeles en mi caso? El 6 se repite en mi fecha de nacimiento, Ajá. 26 del 6 del 96. Que se repita tanto el 6 tiene que ver con lo espiritual que vos podés ser. Además el 6 es muy empático, el 6 siempre está ayudando a los demás. A veces el 6 lo que tiene es que ayuda demasiado a tanta gente o por ahí a la misma familia y se olvida un poco de él. Es como que te tenés que prestar más atención vos. Además vos en tu fecha de nacimiento sos un 8, una persona que puede generar sus propios recursos, que puede tener, o sea que no te tendría que faltar el dinero. Después hay que sumar todo, ya no me da la cabeza como para sumar esos últimos 4 números. En este Pero. momento no. No. Claro. Hoy no sería el día. ¿Qué- Pero deja qué de suma? ayudar al resto, te quiso decir. Pero Sí. pará, ¿qué sumas? Claro, ¿El 1, el pensá 9, más el en 9 vos. y el 6? No, Se el piensa 26, todo, se 2, suma 6, todo. Claro. Ah. Se suma todo, todo. 2, 6, 6, 6, 1, 9, 9, 6. Claro, y además tiene mucho 9, es recontra espiritual esta chica. Bien. Ella se tiene que dedicar a eso también y debe ser muy empática de ayudar a los demás. Melina, muy bien. Gauchita. Divina. Es gauchita, entonces. Divina es Melina, por supuesto. ¿Vos Sí. qué nos trajiste hoy? Yo lo traigo, ¿Algo trajiste? los voy a deleitar. A ver cómo nos deleita. Se ¿Qué me otro deleita, cuarto de Nico. helado? Dos cosillas. El traje. único, bueno, Sushi y helado. ay, Sí. qué rico. Claro, ¿no Ahí dijo que vamos. íbamos a probar algo, a degustar algo? Qué rico. Deleitar, dije. Ah. Deleitar. Sí. Deleitar fue la palabra usada. No sé si están, porque acá no me cuidan. Hay A un ver. boicot Ay, a veces. no, pobre No lo sé. Nico. Pepe Mirá, Luis. Mira, Pepe Luis, está Te boludeando. Pepe Luis. Sigue en Olga. Sí. Pepe Luis Sí, se fue. Algo suprimir está de con Nico Quiato. Le toca los videos de Nico. Oíme, los videos de Nico. Hay dos videos, una canción. No lo tiene. No, ah, la puta. No, me ¿Te estás das cuenta? jodiendo. ¿En serio? ¿Te das cuenta? Acuérdense que este era un programa improvisado porque iba a salir menos 20 Gise. Ah, pero. Por Ah, eso, tenemos a por Gisela, eso. bueno, mientras la tenemos a Gisela y charlamos con Gisela, pasarle los videitos de Nico para poder charlar después. 20 minutos más tarde con ¿Y qué Gisela. mierda íbamos a ver, Nico? Traducilo vos. Estoy facturando. ¿Querés que lo haga en vivo? A ver, En vivo. dale, Es traducí. una noticia que me pasó Cristian Diniro. Gracias, Cris. Ah, o sea que ni Cris, laburaste vos. que lo queremos con el alma. Por supuesto. ¿Qué cosa? ¿Qué dijo? Y sí, ¿y vos por qué mierda no te Que pones se a cuide, trabajar no. que no tenés el video de Nico? ¿Te das Ah, cuenta? mira vos. O sea, ¿qué Mira, pasa? programa Yo que no te estoy pidiendo los 10 minutos que empezamos tarde, te podés ir. No te escuchas, no te escuchás. Se Bueno, pelean. Pelean en vivo. perdón. Voy a interrumpirlos en esta pelea que parece... Sí, qué falta de respeto la tuya, por favor. No, la Andate a fal- tu lugar. Bueno, silencio. Pásame el video de Nico. Silencio, la tenemos a Gisela. Sí. Cuando la tenemos a Gisela, obviamente la vamos a poner Obvio. en el Vía- aire para charlar con ella y que nos cuente. Obvio, vía satelital. Estamos conectando los satélites. Obviamente, Pero Estamos bueno. llegando en el avión. Bueno, está en Dallas. Tengo dos videitos cuando después, en Cuando- algún momento, tal Sí. vez, si se alinean los astros, Sí. no mira Cari, Bien. tengo una noticia Sí. que me ha pasado Chris, un fenómeno, la ¿Cuánto agradezco, por misterio? supuesto. Y Bien, después tengo Chris. una canción, la historia de una canción que es sumamente conocida, En salvo castellano. por Katy, porque no la va a conocer. Uy, No. más vieja Es que la en prehistoria. inglés, es en inglés y es muy conocida, la melodía la van a escuchar, la van a sacar enseguida. Y tiene algo... Se va a conectar con el programa, dice ella. Tenemos. Todavía no sabe que está saliendo al aire. Nico, No sabe. Me gusta porque la gente dice que Steph levante la pala, por favor. Gracias que la Claro, gente ahí por lo está, menos ahí la diga. tenemos a Gise. ¡Hola, Gise! ¡Sí! ¡Ey! ¿Cómo están? ¿Cómo va Acabo todo? de entrar. ¿Dónde estás? Estoy en el Fan Fest Festival. A ver si voy a cartelito acá. Ahí. Sí, De Dallas. sí. ¿Y hay gente? Poca gente, porque, a ver, ahí creo que hay como un sector climatizado, que tal vez hay más gente ahí. ¿Hace mucho calor? Hace mucho calor aún.
Pero bueno, lo que pasa es que la fiesta mexicana, Batista también es algo más, la fiesta mexicana ya pasó, Sí. el partido ya terminó, y este papel está bueno. O sea, como que ya está. Thank you, FIFA, y ya está. Y es tan grande, no saben lo divertido que fue llegar, porque pasé un poco lejos, a un lugar que antes sabía, pero en la Petro lo decían un poco lejos, la concentración como en un cantecito de gol, Sí. pero a los pedos, ¿viste? Que acá me encanta. Yo lo consigo con cómo volar. El tipo me dice, ¿dónde sos? Y la chica me dice, ahora. ¿Se escuchan bien? No. Escuchan medio. Se escucha, Gise, vos sabés que, no sé si... Gise, yo no sé si nos estás escuchando vos a nosotros, pero se escucha realmente mal. Es de allá, ¿no? Problemas de señal. Tenemos pequeños problemas de señal. ¿Vos tenés auriculares puestos? Sí, tengo. Acá me pide nuestro director Stephen si te los podés sacar, porque se escucha realmente mal. Dale, ahora me lo saco. Porque si no, no se entendía lo que nos estabas contando. No se escucha. Está como complicado esto, Gise, me parece. Porque sí, ahí se cortó directamente. Porque, ¿cómo? Sí, no, realmente no podíamos escuchar, pero bueno, vimos un pedacito, Sí, aunque sea, del desde FanFest. Dallas a Gisela Van Laque, nuestra diosa que tenemos allá en Estados Unidos, que vive allá, por Nuestra supuesto. China Suárez, le digo que yo. nos mostró un pedacito, sí, es verdad, Parece que nos que- mostró un pedacito de lo que fue la... O lo que va a ser. Es hermosa, Gisela. La FanFest. Por eso, sí. FanFest. ¿Por qué le habrán puesto FanFest? Fiesta divertida. No, es fan de fanáticos. Claro, Ah, FIFA por eso, de ahí Fans. viene. De ahí viene. Claro. El festival de los fans. Hay El canal uno- de los fans. Armaron uno acá en Palermo, ¿viste? Sí, pero acá siempre se arma. ¿Un Siempre FanFest? está, ¿Qué se arma un fanfest? Claro. Por lo general, cuando los partidos de Argentina, en algunos parques de la ciudad de Buenos Aires, En imagino Pale- que de todo el país. Parque Rivadavia, Sí, si en hay el uno. parque, en la Plaza San Martín. Acá en Ay, Pa- en las vamos Barrancas. a una. Acá en ¿Podemos Pa- ir todos? Acá en Palermo Sí, hicieron vamos, uno. No, podríamos hacer uno en vivo. Sí, un salgamos día. desde allá, llevemos los micrófonos, Dale, todo. vamos. ¿En la FanFest, en medio de Sí. ese quilombo? Sí. Bueno, ok, no hay ningún problema. El lobo dice, no, déjala igual. Claro, le gusta a Giselle. No, Acá, ¿por qué quiere- alguien dice que Steph levante la pala, por favor? Alguien que Acá está quiere el mucho a mensaje, Steph. No, Está, ¿por ver si qué? lo Digital. No. Recién me conecto y ya se picó. Que Steffi Dejala levante igual. la pala, Dice el Dice, lobo por bueno de la favor. City. Yo ya sé quién es. Oh. Ya sabés quién es. Estoy tomando represalias Sí, ¿Y llamar a qué recursos quiso, humanos. pero qué quiso decir? Porque no entendemos. con que me ponga a laburar. Y sí, si Pero no si hace está nada, le doy la trabajando. razón. Está trabajando. Bueno, ponele, tampoco. Adriana, la voy a censurar a tu compañera. Me parece Cualquier bien. momento. ¿Vos? Bueno, te digo, la semana que viene no viene. No vengo, Qué vas a poder suerte. descansar de mí el martes y el jueves. Y yo no te voy a extrañar porque me voy a ir a broncear. Vos, tomala vos. No. Cortale el micrófono. Claro, así no puedo hablar. Bien, ¿le Sí. pusiste pasar los videitos? Sí, por supuesto. ¿Te ¿Te llegó pusiste Pepe a Luis? trabajar, Ya lo Nico? tienen a los viejitos. Muy Mirá lo que me hicieron, estoy acá. ¡No vino Katy! ¡No ¿Qué, vino Katy? Katy! ¿Qué pasó? Bien. Yo tengo un delay, lo veo más tarde por acá. Sí. Y no estoy viendo todavía no estoy Ahí viendo está, lo que ahí está pasó. Pepe Luis. Ahí está. ¿Dónde está Katy? ¡Acá estoy! ¡Acá está! Está Pero como- entonces cuando tengan los videitos de Nico quiero ver qué nos Sí. trajo, porque si no es pura amenaza. Y sí, hoy que trajo algo, dale. Sí, están, hay que Muy esperar. bien. ¿No? Dicen, esperen que se viene el fin de Lo que semana. pasa es que somos largo. ansiosos nosotros, queremos saber, queremos Sí. ver. Lástima que no pudimos charlar con Gise, que nos quedamos con las ganas, pero ya nos va a contar en otro momento El cómo martes- se está viviendo todo. Ahí está, se escucha ¿No bien. se escucha? ¿A dónde? Tienen un lugar con aire acondicionado divino, Ahí está. Ah, en donde tenemos camisetas y un montón de cositas lindas para
para comprar, Mirá. obviamente. ¿Qué puede pasar aquí? Ay, Si no que es nos algo compre y puedas nos manda a Buenos comprar. Aires. Ahora, contame cómo están los precios, ¿viste? Porque no sé ¡Ay, qué linda! Mira, divina, Dallas, ¿Qué perfecto. dice esto? ¿Qué dice esto? ¿Dónde están los precios? ¿Y cuánto A sale ver. una gorra o cuánto sale algo de así los precios? ¿Cómo están los precios allá? Que viste que para los argentinos es fundamental. Y todo caro para nosotros. Sí, sí. Vamos a buscar precios, pero estoy acá encontré. Algo. 24,99 está. Bueno, el que la 25 gorra. dólares 25 una gorrita. dólares la gorrita. No es caro. ¿No es caro? Son No tan mal, 35, 40 mil pesos. ¡Carísima! 40 mil pesitos. Yo No. te traigo una de flores por 8. Te queda divina. A vos te queda A ver. divina. Todo te queda divino, Gracias, obviamente. gracias. Pará. Pelota, ¿Sabés que can- Gisela es santafesina también, no, Katy? ¿En serio? Hincha de Unión, lo único. Ah. Lo único. Ya con los colores que me viene hoy. Chararara. Muy bien, vino con los colores de Colón. De señores, Colón, de Colón. Está en colores. Combine. con Mira, colores. espera. Miren esta. A ver. Ay, no sé, no me entra. A ver si me entra. ¡Ay, qué linda! ¿Esa también Buena. sale 30 dólares? A ver qué dice. 45 Upa, esta, mamita, esa. porque nosotros No, somos más caros. más Un caro poquito más todavía. salada. Un poquito más salada. Nosotros cotizamos más. Claro. Exacto. Y contanos un poco, Gise, lo tuyo, obviamente. Bueno, yo estuve hoy también bastante ocupada porque tengo viajeros que han llegado y Bien. que obviamente empiezan a comunicarse con uno y coordinar cosas, así que muy contenta con eso, porque ya se está materializando y concretando todo mi trabajo de hace unos meses. ¿Qué hay acá? Miren, ¿qué es esto? ¿Esta es la mascota? Ay, Ay, qué ¿qué es rara. eso? ¿Un loro? ¿Es un loro? Es un águila. Tiene No pinta sé qué loro. Parece Qué un raro. águila, como ¿Qué un es águila el bicho calva. del mundial? Sería, ¿o no? Ay, pero tiene vestidito. ¿Verdad? Claro, Ah, ¿Este no es bien. el del mundial? ahí está la mascota del mundial. Perfecto. Bien. ¿Y cuánto sale un muñequito? Muñequito, no veo, che, no trajeron antiguos. Bueno, no importa, no Sí, importa, no Gise, importa. ¿ya hay argentinos Este está muy ahí? chiquito, no me pidan esas cosas, muy chiquito. Y bueno, ¿y qué más les cuento? ¿Ya hay Eh, argentinos en Dallas? ¿Ya empezaron a Un llegar? montón, ¿Sí? un montón. Y la verdad es que se estuvo armando en un parque que me gustaría llevarlos la próxima, que se llama Sí. Clyde Warren Park, que se juntan ahí, hacen banderazos, hacen quilombos, Bien. se están haciendo escuchar los argentinos ya. Qué lindo. Así que, sí, ahí me gustaría llevarlos. Pusieron una pantalla gigante y hay muchas cositas lindas para comer y para unas aguas danzarinas o danzantes. Sí. Le pusieron música especial del mundial y todos colores acordes al mundial y bueno, y hacen todo ese show a la noche también, que está re lindo. Qué lindo. ¿Y Bien. vos lo estás disfrutando o para vos es un laburo? Yo lo disfruto porque la verdad es que normalmente Dallas es muy tranquilo. Sí. No pasa nada, por Sí. decirlo de alguna Sencillita. Un embole, decilo. Un Ok. embole. Entonces, sí, un embole. Pero con esto es como que se alegró todo. Claro. ¿viste? Sí. Los van a extrañar después. Más que todo cuando se vuelvan los argentinos, que son siempre los más quilomberos, los más fiesteros, los que rompen algo, los que se portan Sí. mal. No sé, parece que hay un desfile, una ola naranja, puede ser con Holanda o algo naranja. Puede ser, Le puede ser. pusieron un nombre, no sé si es la ola naranja Ahí me o mataste. la... No, la ola es mexicana generalmente, pero No Pero sé. puede ser, si son no sé. naranjas o son Pero de van a Holanda. ser Ahí se como una marcha o un Sí. desfile, una cosa así, por unas calles principales. Todos los holandeses con sus Sí. colores naranja, por eso le pusieron algo así, como te digo, o la onda naranja o la no sé qué naranja, Sí. y la están promocionando y parece que también estos vienen con ganas de hacer lío, Epa. Bueno, Bueno, de hacer ruido. mientras sea un lío divertido, está todo bien. Sí, Mientras claro. no sea un lío peligroso.
Sí, es verdad eso, es verdad. Dice Pero si bueno, las por Holandas ahora. muestran las tetas, preguntan acá. ¿Qué? No, eso es en Estados Unidos, los collares. No, sí, en el Estados spring Unidos, break. sí, en El Estados spring Unidos, break. no, en Estados Unidos. Los holandeses no, nada. dice No, nada. preguntando cosas de varones, viste, que bien, no, nada que ver. Somos obviamente, básicos. sí. Y en estos grupetes que trajiste con tu trabajo específico, digo, ¿hay mucha gente o son grupos chicos? No, hay un montón y muchos que llegan, por ejemplo, hoy a la mañana un grupo de la nada, una persona de la nada me contactó y me dijo, somos 11 personas para el 22 y para el 27, buscanos traslado. ¡Wow! Hermoso. Poné la plata. Y la otra vez me pasó lo mismo, 2 grupos de 11 personas. Y que a último momento buscan. ¿Y podés gestionarlo como- así a último? Y gente que no es que me, o sea, que me contrató a mí para hotel ni para nada. O sea, de repente se ve que se enteraron que, esta está allá, vamos a pedirle que nos ayude. Y así que hoy estuve buscándole y haciendo conexiones con traslados para hotel. Querían ir al estadio, del estadio a no sé dónde, bueno, todo. ¿Y cómo hacen para Aeropuerto. contactarse con vos, Gise? Seguramente por el @gise.travel me han encontrado, por el Instagram, o puede ser por TikTok, que es igual, o si no por recomendación, tal vez puede ser de algún viajero mío que yo le haya dicho a otra persona contactarla. Claro. Chicas, ustedes, que ahí veo que son un par, ¿no les gustaban los Backstreet Boys? Los Backstreet Boys, sí. A mí me gustaban. Cambiando de tema. Yo Porque te digo, estoy organizada. Katy no había nacido. Yo soy una señora mayor ya, pero obviamente sí me gustaban los Backstreet Boys, sobre todo el morocho. Había un morocho que estaba bueno. Yo no sé Sí, de sí, quiénes sí. están hablando. Sí. Ay, Ahora para te el muy explicamos, joven, ahora sí. te Poné un explicamos. tema de los Backstreet Boys, un Y segundo. entonces, contame, ¿qué ¿Qué eran, pasó con los dibujito de los Backstreet animado? Boys? No, porque estoy en un grupo de mujeres Sí. que vamos a estar viajando a Las Vegas a ver a los Backstreet Boys en la espera. Sí. Y esto va a ser en agosto, Sí. entonces por ahí se me ocurrió decirle a ustedes si no se enganchan. y Pero vamos sí. Si yo era re Son fanática 4 días. Te digo, cuando te Ahora muestre, sí, yo- ahora sí. ella es más joven y no sabe, pero cuando te lo muestre a los Backstreet Boys vas a querer venir. No, además dicen que el show que El dan en show. la espera es una locura. Es una locura, Sí. es una locura. Así que, bueno, nada, estoy con eso también armando ese grupo que lo hago en conjunto con un compañero de la agencia. Y bueno, estamos re entusiasmados con eso también, porque va a ser muy divertido. Además, bueno, nada, tenemos excursiones, además de ir a ver el show. Sí. Vamos a hacer excursiones y cosas, Bien. pero es solo para mujeres. Así que Solo para mujeres, Nos buenísimo. No vas vos, Pepe Luis, a la No, Vegas. sí, Vos pero, tampoco. pero si estás en Las Vegas, te voy a mandar a mi sobrino, que trabaja en el Circo del Soleil y aparte hace stripper, viste, la junta por donde puede. oh, no digas esas cosas. No se dice eso. Para todas las mujeres. Pero nosotros lo que queremos ir a ver, vamos a ver los Backstreet Boys, que están buenísimos, que me encanta. Y esto es en agosto, o sea que tienen tiempo de contactarse Esto con va vos. a ser desde el 13 al 17 de agosto. Conmigo de coordinadora. Con vos de Conmigo, coordinadora. Divina, miren qué coordinadora que tenemos. Metió cualquier excusa para ir a ver a los Backstreet Boys. Lo bien que Claro. hace. Muy bien, un poco de recreo en la vida está Al bueno. frente. Al marido le dijo, no, me voy a ¿No tenés coordinar un tema de los grupo Backstreet? que no sé qué. Claro. Mentira. Después voy a coordinar uno para ir a ver Gwen Stefani o Stefani. Ah, Sí. Está en la Ah, espera también, ahí que me va. encanta, me encanta, me encanta. Nos a mí vamos. también. Así que estamos- A mí también me gusta, y me gusta el marido, te digo, a pesar de que no sé, viste que Dale, Blake Vir. Shelton, no, Blake Dale, Shelton. Vir es el marido. Eso es muy, Ella lo no, manda, ella lo dice así, no tiene problema. no, ¿Te yo gustan creo que- todos, hija de puta? Ale ya está curado de espanto, claro. Exactamente. Te estamos haciendo caminar por todo el lugar, ¿que Sí. vale la pena o No. no? Yo aprovecho que estoy acá con airecito. ¿Quieren que salga y les Claro. muestre las instalaciones? Ah, por allá me dice el morocho. A ver, Morocho de el la morocho, puerta. ¿Para mostrar- cuántas personas, Ah, o cuántas personas ¿lo esperan perdí? en el FanFest? ¿Cuántas personas? Sí. Yo ahí me mataste. Manda ¿Cuántas? fruta, total, no sabemos tampoco. A ver, pero pará, nos vamos afuera por la puerta que me dijeron, Sí. porque no me podía salir por la puerta de la entrada, obviamente. Ah, tenía que no, salir. todo prolijo, allá todo prolijo, no es como Se acá. sale por el exit. Claro, Nada más. obvio. Miren mi otra vez. chaverito. Muy bien. ¡Epa! Muy bien, qué bien lindo. Argentina. Bueno, esto es gigante. Acá nos A manda ver, saludos Claudia Nacabe, hermoso grupo, saludos de Santa Fe.
Bien. Ay, qué lindo. Ay, ¿qué estamos viendo ahí? ¿Qué es eso lo que nos está mostrando? Yo les estoy mostrando un poco el predio gigante. Sí. Voy despacio porque no sé si se ve bien. Les hablo cerquita porque no sé si se escucha tampoco. Miren, allá hay como un gran puesto de coca. Ajá. Ah, enorme. Bien. Allá de cervecita, por lo que veo. Hay que hidratarse. ¿A cuál voy? ¿Más cerca de la cerveza? Sí, ¿Más sí. cerca Que de regalen. Estamos Acá escuchando tenemos- de fondo a los Backstreet Boys, te cuento, mientras tanto. Muy bien. Yo acá me estoy acercando a un escenario Sí. que está cantando una tipo rapera, no sé qué es, a ver. A ver, ¿qué será? ¿Quién Me encanta. sos? ¿Quién sos? Claro. Vamos Acá a les ver. voy a el escuchar escenario y preguntale. caminata. Esa serías vos. Acá en vivo con Adri, queremos saber quién sos. El problema es que si me acerco no me escucho. No, no. Mirá, todo lleno de, obviamente, mexicanos, porque se han quedado después del partido. Sí. ¡Hola! Hay que festejar. Hola. Bien. Acá se armó un partidito de las chicas. Se están A jugando ver. un partidito. Vamos a Mira. jugar un ratito, ¿quieren? Metete, que que recibo hagamos la el pelota. partido. Mirá. Se Ahí, la fue. se cortó. Le pegan un No. pelotazo a la pelota. Se cortó otra vez. Sí, Lo que y pasa se que, bueno, alejó. viste, cuando sale, evidentemente Sí. no Se queda hay, sin no hay señal. buena señal. Bueno, igual todo Este, calculado porque son y 58. ¿Qué? Mire usted. Que ya estamos Está todo terminando, calculado. tenemos que Mirá, terminar. No, no nos Vino dijeron acá. nada. Nos quedamos sin tus videos. Ay, Yo no puedo ¿están creer. descargados o no están descargados? el video no me de cuidan. Nico? No, me no cuidan. lo estamos cuidando, Nico. Ay, Ahí está. ¿qué? Ahí estás. Pobre Va y viene. Gise, igualmente ya está terminando el programa, así que no te calientes porque la verdad ya está. Todo Está bien. buenísimo, estuvo buenísimo la charla, todo lo demás y obviamente ya saben a dónde tienen que comunicarse a través arroba Gise. ¿Cómo es? El Travel. Sí, gise.travel. Gise.travel. Travel. Muy bien, te mandamos un beso gigante y estamos Bueno, en ustedes contacto. también, chicos. Chau, Que hermosa, estén todos te queremos. Chau, chau. Besote, chau, chau. Bueno, por supuesto, nuestra querida Eva Karina Barrios. Hoy Mirá, para cerrar. Viste que por lo general siempre dicen que sí. En un evento masivo, público, le dice sí, acepto casarme con vos. Bueno, en este caso se le cerró la ventanita del amor y la chica le dijo que no. No, no En me digas vivo. que le dijo que no. En vivo, en un boliche. ¡No! Sí. Ay, pobre pibe, qué papelón. Qué bochorno. Mira, ¿ves la cara de la gente? Lo mismo que hice yo. Mirá, se va. Y el pobre pibe se va del otro lado, desconsolado. Y sí. Ay, Hay que ver por no. qué le pidió matrimonio. ¿Y porque se quiere casar? No. Hay que ver por qué le pidió matrimonio. Para mí Yo se venía portando como el digo. ojete. ¿Por y le qué? dijo la chica en la cuenta de 3, me deja, entonces yo le pido matrimonio porque soy el más cariñoso del mundo. Yo no puedo creer la Mirá que- mentalidad de los chicos, de Por eso está jóvenes. sola, ¿ves? Es Por eso tiene está todo sola. retorcimiento, Para mí se claro. estaba portando mal y como lo descubrieron, se quiso hacer el galán y pedirle matrimonio. No, pero hay que arriesgarse Qué delante de horror. toda la Eso, gente. eso es Porque algo que le pensó voy a que la- enseñar. Eso es algo que le voy a enseñar a mi hijo que no lo tiene que hacer. Claro Pedir que matrimonio no. delante de la gente por si te Es sale mal. una No. garca, tenés que decirle que sí de compromiso y después decir, mira, gordito, la verdad que no va, me parece No, que no, la porque pifiaste. pasa que eso es lo que ellos piensan. La chica me va a decir que sí porque estamos adelante de los amigos, del que filma, de la gente. No me va La a decir chica que se dio no. vuelta y se fue a la mierda. Bueno, No pobre le importó pibe, nada. Le rompió el corazón. Obviamente. No, Bueno, capaz chicos, estaba roto. con esta mala, porque la verdad, a mí me da Pésima, cosa por el pobrecito, pibe, pobrecito, obviamente. Le rompió el cora. O sea, al final nos trajiste una mala noticia. Exacto, para que te vayas a Brasil así contenta. Estábamos esperando esto. Exactamente. Bueno, primero que nuestra querida Eva Karina Barrios, Sí. vamos a repetir cómo hacen para comunicarse contigo. Por mi Instagram, @EvaCarinaBarrios8, y ahí está el número de teléfono y entran directamente. Muy bien, a vos también te despedimos, Katy, porque Sí. te vas de vacaciones. No los veo el martes, los veo el otro martes. Mira Exactamente, vos. porque se En nos va a 15. Brasil. Me voy a Brasil a ver el mundial allá. Después les cuento el martes, en realidad para el programa del jueves,
¿Cómo recibieron los brasileros cuando Argentina gane? Porque vamos bien. a ganar el partido del martes. Bien. Y vamos a ver cómo se ponen de contentos o no No los podemos brasileros. hablar también, ¿eh? Así como hace con Gisela. ¡Ay, sí! Podríamos Podríamos hablar, hablar, obvio. que sí. así Desde no la te- City de Maceió. Exactamente. muy Pobre bien. los padres de Katy. Dios mío. Le mandaba un abrazo y después descansen. Después del Nico, viaje descansen. Nico Duarte, un placer, como Ay, siempre. como Vos sabés siempre, es que un yo te honor estar a quiero. tu lado, te Exactamente. Ah, sí, es verdad. Bueno, Porque me hace quedar como el orto. ¿Sabes qué? Te quiero, te voy a extrañar. Ya de compromiso, Y no es la sirve. mejor conductora que tengo. Es más que un placer estar al lado tuyo. No sirve, Katy, no sirve. Es tremenda, por eso la quiero. Bueno, me encanta el grupete, gracias, Cari, como siempre, sabes que te Acierto, adoro. dijo. Acierto. ¿Viste? Ah, cierto, ¿Viste? claro. No, no sirve, Katy. Bueno, a ustedes les decimos, por supuesto, que los esperamos el martes, Sí. obviamente, a las 19:30 horas. Correctísimo. Me van a extrañar. Y arrancamos con algo tuyo. Sí, por supuesto. Hasta el martes. Martes. Chau. Muy buenas Cuídame la noches. silla.